la ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación a través de entrevistas con sus protagonistas y de vez en cuando una opinión de este modesto servidor. Hoy día vamos a tratar el tema, el presupuesto de la República Peruana, que está en plena discusión y que vemos con mucha preocupación que la educación universitaria por segundo año consecutivo va a tener una reducción, cosa que obviamente condena a la universidad pública a un retroceso. La preocupación es por el hecho de que nuestros gobiernos aparentemente, más que aparentemente, demuestran claramente que no han comprendido lo que sucede en el mundo y, por supuesto, eso se debe a la falta precisamente de educación. Voy a compartir con ustedes la pantalla para mostrarles un poco lo que han dicho o dicen los grandes intelectuales del mundo y en especial aquellos de Estados Unidos, que son los más escuchados. Miren, este intelectual muy conocido en el mundo, Jeffrey Sachs, un economista que es entrevistado permanentemente por los canales de televisión del mundo para preguntarle su opinión sobre geopolítica, sobre economía mundial. Esto se debe a la gran labor que tiene este señor, profesor de la Universidad de Columbia, y como digo, muy conocido en el mundo. ¿Qué nos dice Jeffrey Sachs? Veamos. Compartiré entonces la pantalla. Mm. ¿De qué depende la seguridad nacional en Estados Unidos? Eso es lo que se pregunta mucha gente en Estados Unidos. Y los pensadores más lúcidos coinciden en esto. Los países que invierten en ciencia y educación son los que aseguran su futuro de todas maneras. Jeffrey Sachs ha repetido que Estados Unidos necesita más cerebros que soldados. Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, calculó que la guerra de Irak costó 3.000 millones de dólares y que estos recursos habrían transformado la educación y la investigación científica. Carl Sagan advirtió que las sociedades que privilegian armas sobre ciencia terminan debilitadas. Incluso dentro del poder estadounidense, Vannevar Bush, asesor de Roosevelt, planteó en 1945 que la seguridad nacional no depende de ejércitos infinitos, sino de una frontera infinita, la ciencia. Barack Obama lo reiteró. La prosperidad de América depende de cuán bien eduquemos a nuestros jóvenes en ciencia y tecnología. Y Robert Oppenheimer, después de dirigir el proyecto Manhattan,
concluyó que la verdadera seguridad estaba en la cooperación científica, no en las armas. La historia demuestra que ningún país ha salido de la pobreza con fusiles, sino con conocimiento. Corea del Sur, Finlandia, Alemania, Japón, todos apostaron por la educación y la ciencia. Estados Unidos destina cerca de 40% del gasto militar mundial, impulsado por su poderoso complejo industrial militar. Las consecuencias son evidentes. Eh, mientras privilegian las armas, los Estados Unidos han perdido la guerra del conocimiento. Están perdiendo el liderazgo en sectores tecnológicos, comerciales que antes dominaba, en tiempos en que su inversión en ciencia y tecnología era mayor. Esto lo ha estudiado Stiglitz en el 2008. También Mazzucato. El declive de Estados Unidos se atenúa gracias a la llegada de talentos extranjeros, pues buena parte de los avances científicos y de innovación en Estados Unidos provienen de investigadores inmigrantes. Esto lo ha estudiado la National Science Foundation. De modo que está muy claro que, como dice, como dicen los intelectuales norteamericanos, para avanzar en este mundo es mejor cerebros que fusiles y que lo que importa es eso, conocimiento. Solamente las dictaduras que dependen de las fuerzas militares y que les importa más el poder que el futuro de las naciones, las propiedades no son las mismas, las prioridades no son las mismas. En el Perú, el presupuesto destinado a las universidades públicas ha sido recortado por segundo año consecutivo. Lo señala la Asociación de Universidades Nacionales eh, Públicas, debilitando la investigación, la docencia y el funcionamiento institucional. Muchos jóvenes científicos seguramente ya lo están haciendo ahora, pero muchos más partirán al extranjero en busca de oportunidades donde la ciencia sí les sea valorada. Y el Perú, lo seguirá así, continuará hundiéndose en el fango de la pobreza, la injusticia, la corrupción y sobre todo en esa situación política en que ya no tenemos gobernantes que se preocupan por la nación, sino gobernantes para hacer lo que sea para salvarse de la cárcel ante acusaciones de grave corrupción. Para ello se sostienen básicamente con la fuerza que se opone a toda manifestación. Menos mal que la juventud todavía tiene la chispa de la rebeldía, la chispa de la protesta, como lo ha demostrado hace poco la juventud ante una situación que todos conocemos, la confiscación del trabajo de los pobres por parte de tremendas empresas financieras que lo único que hacen en la historia del Perú es confiscar los pocos recursos de la mayoría de los peruanos. Las AFPs desde su inicio fueron diseñadas no para crear, no para inventar, no para generar productos competitivos a nivel mundial y hacerse ricos con justa razón, sino para sacar de los bolsillos más pobres la plata. Y como son tantos, como es la mayoría, finalmente la poca plata de cada bolsillo
que sirve a sus propietarios para sobrevivir, les sirve para ellos para enriquecerse más. Las FPs, francamente, deberían desaparecer porque son realmente ladronas de la pobreza. Pero, regresando al tema entonces, solamente con educación, investigación, ciencia y tecnología podemos salir. Pero, ¿qué hacer cuando el gobierno, que ya he señalado, tiene otros intereses? Nos está recortando los presupuestos que servirían para preparar una juventud que nos saque del atolladero. Precisamente sobre el tema del presupuesto vamos a conversar con el matemático estadístico y anteriormente eh, asesor de la Comisión de Presupuesto de la República, para que nos cuente, para que nos diga cómo analiza el proyecto de presupuesto que vamos a tener este año que viene. Muy bien, muchas gracias, estimado Mauro, por estar con nosotros. ¿Cómo te encuentras? ¿Está bien? Sí, muy bien. En- Ya, Entonces, tú, francamente, siempre nos has explicado las cosas en presupuesto y hay veces ha sido bastante duro por, para criticar a personalidades que hacen daño a la educación. Me acuerdo que en una oportunidad, ya hace mucho tiempo, tú advertías que se está utilizando los recursos de la Universidad de Ingeniería para fines políticos, pero en esta oportunidad, y nos señalaste ahí, no me vayas a cortar, no me vayas a cortar. Bueno, ahora tienes todo para explicarnos por qué el presupuesto para las universidades públicas es importante para la nación y qué está pasando con este presupuesto que dice la ANUP está por 2 años consecutivos siendo reducido. lo que es presupuesto, eh, hay que entender que hay dos partes, ¿no? El presupuesto de gastos y el presupuesto de ingresos. Muy bien, entonces explícanos un poco. El presupuesto de ingresos, bueno, las fuentes de financiamiento son las conocidas como los recursos ordinarios, los recursos directamente recaudados, los recursos por operaciones oficiales de crédito y también lo que es denominado recursos determinados. Entonces, pero A ver lo que importa, si lo que importa en retrocedes, esta parte, para Mario, mi Mario, entender, Mario, puedes retroceder un poco porque se te ve la nariz para arriba nomás. allá, Ahí está, ahí está. ya. Entonces decía que en el presupuesto la fuente de financiamiento más importante es la de recursos ordinarios, que es la recaudación por impuestos que tiene el Estado. Eh, igualmente, en la distribución que hace para eh, a las universidades nacionales, específicamente, yo voy a hacer bueno, puedo dar las cifras que el Estado está dando a las universidades en este proyecto de ley para el presupuesto del próximo año, del 2026, ¿no? Entonces, el presupuesto total asciende a 257 millones para el país, para, para todos los pliegos que hay en el país. Eh, y en recursos ordinarios, el presupuesto es de 171.000 millones. A ver, repito la cifra, 257.000 millones en presupuesto total, presupuesto de gastos, y 171 millones es
de recursos ordinarios, que es la parte política, cómo el Estado va a repartir a todos los sectores y a todos los gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? A los sectores del gobierno nacional y los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que son las municipalidades. Bueno, esa es la parte política, digamos, ¿no? O sea, cómo reparte los ingresos de recursos ordinarios que tiene el Estado. Entonces, yo he hecho una revisión del proyecto de ley y veo que para las universidades, que en este año, que en el próximo año van a ser 62 universidades nacionales, 62 universidades nacionales, le están asignando un presupuesto de 4.696 millones. 4.696 millones. Ese es el total de recursos ordinarios para las universidades, ¿ah? 4.696. Y en este presente año, el presupuesto asignado es de 4.997. ¿Cuánto, cuánto? 4.997. Ya. Entonces, 4.997 de este año versus 4.696 que será para el próximo año, hay una reducción de 300 millones de soles. 700 millones de soles menos. 300 millones de soles menos. 300 millones de soles menos. 300, ok. ¿Ya? Eh, Tengo la distribución de quiénes son las universidades más afectadas, digamos, ¿no? De las 62 universidades, la más afectada, la tengo aquí, es la Universidad Autónoma de Tayacaja, la Universidad Autónoma de Tayacaja, Daniel Hernández Morillo. A esa universidad le están reduciendo 28 millones de soles, ¿no? Que representa, bueno, no tanto por el monto, sino que representa el 45% del presupuesto. La están estrangulando. La están estrangulando, ¿no? O sea, el, el presente año tenía un presupuesto de 62 millones y le están asignando para el 2026 34 millones. Ja, O sea, 28 millones menos, que representa 45%, la más afectada. Bueno, están también de las conocidas universidades, eh, comienzo con la Universidad de Ingeniería, que le están reduciendo 10% del presupuesto. Estoy hablando del presupuesto en recursos ordinarios, que es la parte importante de las universidades nacionales, ¿no? O sea, la Universidad de Ingeniería tenía para el 2000, o tiene para el 2025, 229 millones y le están asignando para el próximo año 206 millones, o sea, 23 millones menos, ¿no? La Universidad San Cristóbal de Huamanga, igualmente, en el 2025 tiene asignados 129 millones y le están asignando para el 2026 115 millones. O sea, 13 millones menos, que representa el 10% de su presupuesto, ¿no? Eh, Otra más afectada, la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. La Enrique Guzmán y Valle, la Cantuta, la que forman los profesores,
para la educación básica, en este año 2025 tiene asignado 161 millones y para el próximo año le están asignando 132 millones. O sea, le están reduciendo 29 millones de soles, que representa el 18% menos de su presupuesto. Ahora, también tengo quiénes son las universidades que no han sido afectadas y las que están siendo, de alguna manera, favorecidas con un mayor presupuesto. A ver, Comienzo con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ah caramba, San Marcos está bien entonces. San Marcos para este año tiene 439 millones y para el próximo año le están asignando 459 millones, o sea, 20 millones más, que representa el 4,7% más. Caramba. Bueno, ¿y la agraria cómo va? La universidad, a ver, la Universidad Agraria La Molina tiene para el 2025, bueno, también está siendo afectada y fuertemente, ¿eh? La agraria tiene 195 millones en el presente año y para el próximo año le asignan 163 millones. O sea, le reducen 32 millones, que representa el 16,5%. Muy bien, bueno, pero podríamos pensar que de repente las han reducido porque no gastaron lo suficiente el año anterior. Bueno, pero ese es otro análisis. Yo no creo que la agraria ni la UNI hayan hecho un gasto por debajo de lo que se denomina un buen gasto. Yo No, creo que sí están en el rango de los que han hecho un buen gasto. No, no ajá, un excelente gasto, pero sí un buen gasto, ¿no? Se han superado el 90% del gasto, ¿no? muy bien. Entonces, mira, lo preocupante, como he leído Mm. antes de empezar esta explicación tuya, que en los Estados Unidos hay intelectuales que señalan, pues, muchos intelectuales que señalan que Estados Unidos, como los países que quieren avanzar, necesitan más inversión en cerebros que en fusiles. Pero Sí. aparentemente esto no es compartido con países como el Perú, porque entiendo que vamos a comprar aviones que más o menos es 10 veces más de lo que se le asigna a la educación nacional, me parece, o más tal vez. ¿A qué se debe según tú, esta ceguera de los gobiernos? Ah, y también señalemos que eh, los uniformados se han visto beneficiados con la famosa cédula viva, es decir, se van con sus pensiones son sus últimas pensiones, pero además cédula viva, es decir, que tienen 40 años después de trabajar, más o menos, o 50, ganando como si estuviesen en actividad. Y también, por supuesto, el Congreso, se ha aumentado el presupuesto de una cantidad, no sé cuánto más, pero son cantidades inmensas y hay remuneraciones que han subido, como la de Dina Boluarte, de 15.000 a 35.000. En fin, hay una serie de indicios que les importa muy poco la educación, pero sí mantenerse en el poder a toda costa, y para eso se necesita la fuerza, y para eso se necesita ganar bien y pagar bien a todos aquellos que dependen, de los cuales dependen también los jueces, los fiscales, todos ellos tienen cédula viva, ganan unas remuneraciones 30.000, 40.000, los jueces supremos. Estaríamos nosotros entonces ante un Estado
¿cómo diríamos? Militarizado y judicializado y policializado, digamos. ¿Cabría decir eso? Yo calificaría que estaríamos en un estado mercantilizado. No, mercantilizado, eso ya sería de las empresas, pero Bueno, no, o sea, yo diría más que el Estado, un gobierno mercantilizado porque el gobierno en, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, y con algunas excepciones buenas en el poder judicial, pero están dando leyes que se favorecen solamente para ellos y su grupo. Y no eso es, en entendía términos políticos, una mercantilización de la política. no, yo entiendo Ahora, ese concepto, pero pero yo pensé que se aplicaba solamente para las empresas privadas que usaban al Estado para propio beneficio, obteniendo beneficios, que también es el caso porque las AFPs, como hemos señalado al principio, también están logrando de este gobierno y este Congreso más facilidades para esquilmar a los pobres. bueno, en términos de facilidades y privilegios, este, eh, como has mencionado, de la cédula viva y de la compra de los aviones, también hay que agregar a eso que han aprobado una ley donde los militares retirados pueden cobrar doble sueldo, incluido adicional a su pensión. Puede cobrar un sueldo más del Estado adicional a su pensión. Y esa ley que se ha aprobado es solamente para los militares, ¿no? Entonces, por eso es que yo mencionaba de que ahí hay un privilegio, y cuando hay privilegios para un pequeño grupo, es una mercantilización de la política. Caray, bueno, Si eso hubiese sido aprobado para todos en general, entonces no habría ningún reclamo, ¿no? Porque están siendo beneficiados todos. Cuando se beneficia un pequeño grupo y que se orienta a beneficiarse también con la cédula viva en las pensiones, se orienta a facilitar, a cobrar otro sueldo adicional a las pensiones. Entonces, ¿quiénes están haciendo esto? Los que dan las leyes, ¿no? Y, y lo que estamos viendo en lo que es presupuesto para las universidades, si el año 2024 el presupuesto asignado para las universidades era el 3,25%. Estoy hablando de recursos ordinarios, era 3,25%. En el 2025 lo bajaron a 2,99%, y para el año 2026, para el próximo año, lo están bajando a 2,74%. ay, ay, ay. Es decir, que están condenando al país a una pobreza permanente, es lo que nosotros podemos concluir, ¿no? Ahora, O sea, no, el- no hay una orientación de lo que sería el desarrollo del país, brindando las facilidades que debería tener para la educación, para la salud, para la alimentación y para la seguridad, ¿no? claro, porque sin Para la educación, seguridad ciudadana me refiero, ¿no? No para la seguridad eh, de comprarse 10 Mirage o 10 aviones de no sé qué modelos. claro, claro, porque la educación, eh, con una buena educación vas a tener gente capaz de conseguir empleos o crear empresa competitiva. Y entonces, al haber más empleo, disminuye la inseguridad o aumenta la seguridad ciudadana. Eso está claro. Bueno, pero por otro lado, aprovecho que estés presente, entonces aquí muy interesante esto. O sea, los que mantienen el poder son mercantilistas porque utilizan al Estado para su propio beneficio, no solamente de dinero, sino también están dando leyes para
cubrirse de cualquier pena que puedan sufrir por haber hecho lo que ya conocemos todos. Bueno, sí, pues eso es lo que está pasando con el Congreso, que se está dando leyes cubriéndose a futuro lo que puede pasar con eh, su forma de actuar, ¿no? Que linda con lo ilícito, con lo ilegal, ¿no? Claro, porque a eso se añade también las leyes de que le llaman la impunidad, que están prácticamente queriendo que aquellos que violaron mujeres en cinta, mataron niños, sea olvidado completamente porque son ellos, pues, ¿no? Los que dan las leyes, los que mantienen el poder. Y bueno, esto ya es el colmo. Sí, Pero pues. parece que la juventud un poco que empieza a reaccionar, ¿tú crees? Bueno, la manifestación que ha habido contra la ley de las AFP, que vulnera el derecho de los jóvenes, parece que ya están despertando, ¿no? Eh, y contradiciendo lo que la señora que va a Palacio, como dice Hildebrand, había dicho que ya los peruanos No, yo he señalado hemos que aprendido a no reclamar, pero al día siguiente salió una protesta masiva, ¿no? sí, pues, pero realmente lo que pasa también es que los peruanos aprenden, como dice Dina Boluarte, pero aprenden cosas diferentes a los que ella cree, ¿no? Este, ¿qué es lo que piensas tú que se acerca para nuestro país? Bueno, si se mantiene esta situación de, de despertar, diría yo, de los jóvenes, ¿no? Porque están afectando a los jóvenes y también a los mayores, porque ahora ya no pueden retirar sus fondos, porque las AFP han perdido, dice, 20.000 millones de dólares, entonces tienen que recuperar eso, han perdido los fondos, ¿no? Entonces, ¿y cómo recuperan? Haciendo pues un proyecto, una ley con su reglamento donde los favorece, ¿no? Ese es uno, pero yo creo que van a venir otras protestas, ¿no? El defensor del pueblo este, cree que nadie se da cuenta de que su reclamo, su escrito que está presentando al Tribunal Constitucional para que declare inconstitucional la ley de impunidad, este, él cree que nadie se da cuenta que esa es una jugada para que el Tribunal Constitucional, que también es parte del negocio, digamos, por decirlo así, entre comillas, es parte del negocio mercantilista, va a decir que no es inconstitucional. Eso quiere decir que esa ley de impunidad es constitucional, por lo tanto los jueces tienen que aplicarla. Y O sea que lo hace de buena manera civilina. es claro, él cree que nadie se da cuenta, que la gente no se va a dar cuenta, que solamente es para algunos privilegiados que se dan cuenta. No, la gente sí se da cuenta ya ahora, ¿no? Sí, pues. Ahora bien, por otro lado quería preguntarte eso, ¿no? Tú seguramente viste la entrevista que tuve con el ex rector Alfonso López Chao y mi pregunta era bastante, ¿cómo diríamos? Normal, nada de provocación, no me, no me movía a ningún tipo de peleas, de deseo de pelear, simplemente le decía, ¿por qué no has hecho tú como líder, has hecho de que no se haga esta elección de rector por la asamblea universitaria de la manera como se ha realizado? Porque eso podría
traer problemas, en primer lugar, porque esa elección se ha hecho, según la SUNEDU, sin cumplir con las leyes, la ley peruana, y además ha sido hecho por una asamblea que fue elegida cuando se tachó a las listas de la oposición, o sea, la asamblea era la lista rectoral nada más, o sea, prácticamente era una dictadura. Es como si tuviéramos un solo partido gobernando al Perú porque a todos los otros se les tachó. Y entonces él me dijo pues que soy un limitado, que soy poca cosa, que soy un envidioso, que soy... Me dijo tantos adjetivos que lo único que me causaban a mí era sonrisas porque parecía que estaba perdiendo el control y cuando yo simplemente le estaba advirtiendo que vamos a tener problemas y veo que hay una serie de resoluciones que está saliendo de la SUNEDU que ratifican esta situación compleja y la Universidad de Ingeniería, a pesar de tener dificultades presupuestales, a pesar de ello, también parece que le van a multar, tú que eres un experto en tema de la uni. Cuéntanos con más detalle, por favor, qué está pasando. Ya. Bueno, a ver, lo que yo sé es que el día de hoy la SUNEDU ha enviado un oficio a la Universidad de Ingeniería donde le aplica una multa inicial de creo de 24.500 soles, algo así, ¿no? Es una primera multa. Y lo segundo es que le da un plazo de 30 días para que de manera pacífica y ordenada haga la transferencia de los cargos hacia el rectorado que le corresponde a la arquitecta Shirley Chile, que era la vicerrectora académica elegida en la plancha donde el rector era el doctor Alfonso López Chao, ¿no? O sea, cuando se presentó la lista de Alfonso López Chao, presentó con López Chao para rector, eh, Chile para vicerrector académica y Arturo Talledo para vicerrector de investigación. Y con esa lista, él ganó la elección. Entonces la gente ha votado por esa terna, digamos, ¿no? Eso es lo que plantea la SUNEDU. Dice que la SUNEDU le dice a la universidad que los profesores, la voluntad de los profesores ha sido elegir a esa lista, pero en ese orden. Rector López Chao, vicerrector académica Chilet y vicerrector de investigación Arturo Talledo. Y el estatuto que estaba vigente en ese momento que se hizo la elección decía que en el artículo 55 que ante la renuncia o vacancia del rector asume el vicerrector académico por un plazo de 90 días para convocar elecciones de un nuevo rector. Entonces, esa voluntad de los docentes y estudiantes de la UNI que han votado por esa lista se ha visto trastocada cuando se ha modificado el estatuto de, de una manera, con un procedimiento que la SUNEDU está cuestionando. Ese es el término, ¿no? Hay un cuestionamiento al procedimiento de modificación del estatuto, ¿no? Entonces, el 18 de marzo, creo que se modifica el estatuto y dicen que ya no es el vicerrector académico el que asume el mandato por 90 días, sino dice que ante la renuncia o vacancia del rector,
asumirá el vicerrectorado, que la asamblea universitaria lo elija y por el plazo que quede para completar el mandato. Así fue la modificación del estatuto. ¿Ya? Y cuando el espíritu de la ley universitaria dice que la elección del rector y los vicerrectores es por votación universal de los profesores y de los estudiantes. Eso es lo que dice la ley universitaria. No dice en ningún momento que la elección del rector lo hace la asamblea por un plazo determinado, ¿no? Ese es el cuestionamiento que la SUNEDU le ha hecho a la modificación del estatuto y le ha devuelto a la UNI para que adecue esa modificación de acuerdo a la ley, y la UNI no lo ha hecho, sino se ha mantenido con su modificación, se ha ratificado en esa modificación, y ahora la SUNEDU ya ha dicho que esa modificación de estatuto no corresponde al espíritu de la ley universitaria. O sea Por que lo tanto, le da un plazo de 30 días, ¿ah? Para que plazo de 30 días. sí, Caray, es bastante. y 10 días para que responda el oficio que le ha enviado. O sea, le ha enviado hoy día un oficio, le da 10 días para que responda y 30 días para que haya una entrega de cargo de manera pacífica y ordenada a la arquitecta Chile. Bueno, o sea que el señor López Chao, que francamente quiso establecer un congreso con un solo partido, su partido en la UNI, eh, calificaría también a la SUNEDU como una institución limitada, poca cosa, y no sé qué más me calificó a mí por decir algo similar, ¿no? Bueno, yo solamente decía que habría que pedir a las autoridades del Estado que decidan, no tomé partido, pero él, la sola pregunta nomás se le parecía un insulto y ahora la SUNEDU seguramente su concepto será una cosa pues despreciable. Es Bueno, un, lo que se está comentando por el lado de es el respeto a la autonomía, ¿no? Pero la ley, la Constitución dice que las universidades son autónomas, pero en el marco de la ley, en el marco de la Constitución y de las leyes. O sea, no puede haber autonomía para que hagan como autonomía normativa, para que den su estatuto sin respetar la ley universitaria. Tiene que ser bajo el marco de la ley universitaria. muy bien, Ahí, ahora pasamos a las preguntas si me permites. ya. Eh, Dani dice, buenas noches. Pregunta, ¿cuál es el presupuesto de San Marcos? Tú ya lo has dicho, ¿no? No sé si lo San tienes ahí. Marcos para el 2026, 459 millones. Muy Y el bien, 2025 tiene asignado 439 millones. aumenta. Este tiene 20 millones más, 20 millones más en la asignación para el próximo año, pero vuelvo a repetir que este es el presupuesto asignado en recursos ordinarios. No está aquí, no se incluye los recursos directamente recaudados de cada universidad, ¿no? Que Claro, tiene por su CEPREUNI, por su examen de admisión, por la entrega de títulos, de diplomas, por la venta de servicios que da la universidad, ¿no? Esto es lo que el Estado le asigna como recursos ordinarios para el pago de planillas, para el pago de pensiones, para el pago de la luz, del agua, del comedor, para esas cosas. Alejandro Guerra dice, prohibido salir de pobreza, porque te quitan o te bombardean. En Asia todos los países avanzan mal acompañados andamos. Los gobiernos manipulados podrán hacer buen gobierno. O sea,
¿Los manipulados podrán hacer buen gobierno? Se pregunta. Obviamente no, ¿no? Claro. Gina Mayaiza dice, hola, hola de nuevo por aquí. Muy bien, Gina. Muchas gracias por regresar. Andrei Holky dice una república burguesa. No sé qué es. Hay mercantilización de derechos fundamentales como salud, educación y vivienda. Estamos con derechos humanos metafísicos. ¿Qué opinión tienes tú? Bueno, sí, pues lo que yo decía es que se ha mercantilizado la política del país, ¿no? O sea, un grupo de privilegiados se favorece, y se da sus facilidades sin preocuparse por el bien común ni por el bienestar general, ¿no? Y Claro, así el país no se desarrolla, pues. Gina Mayaiza dice, la única forma de sacar el potencial del ser humano es en base a la educación, al arte, ciencia, deporte, tecnología, investigación, etcétera. No existe otro método ni existirá. Totalmente de acuerdo, Gina. Alexei dice, por el contrario, para mantener sus privilegios, sí les importa la educación. Una educación para formar autómatas o tecnoesclavos. Bueno, muy bien, tecnoesclavos. Buenas. Andrew Holly dice, Hay que hacer el tipo de cambio real a un Estado unipartidista, tecnocrático y meritocrático para eliminar los notables lobbies. Ah, bueno, es una opinión. Madani, hay que hacer preguntas, jóvenes, ¿ah? Madani 2000 dice, ya que se habla de beneficio a las empresas privadas, hay que mencionar que la beca 18 ha beneficiado a muchas universidades privadas porque el Estado hace eso. ¿Acaso no es un lobby? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, ese es parte del mercantilismo, pues, porque están privilegiando, o sea, le están dando recursos del Estado a las universidades privadas, donde la mayoría de esas universidades que están siendo beneficiadas, la mayoría son mercantilistas, solamente buscan el beneficio de la rentabilidad y no como otras universidades que podríamos destacar, donde bueno, buscan el beneficio del país a través de buenos profesionales en su formación, ¿no? Académica. Entonces, esta beca 18 ha favorecido a universidades mercantilistas también, ¿no? O sea, ellos y tienen muy buenos recursos que el Estado le pasa, ¿no? Eh, y han aumentado su patrimonio como empresa de educación. O sea, no es un servicio de educación el que está dando, sino es una empresa de educación la que se está formando en estas universidades, ¿no? Pero hay universidades que, Yo más bien plantearía de que ese fondo que se da a beca 18, que es parte del Estado, debería ser un fondo distribuido a las universidades nacionales, para que con la condición de que aumenten las vacantes de ingreso a esas universidades, ¿no? O sea, que las universidades nacionales se comprometan a tener un mayor número de ingresos, pero a cambio le tienen que dar un recurso para, para más laboratorios, para más aulas, ¿no? bueno, Gina Mayanza dice, los recursos naturales se acaban, el recurso humano es limitado. Como ejemplo, Japón. Bueno, André Olig dice, los verdaderos pensadores están proscritos en el Perú. Las escuelas de filosofía ni son tomadas en cuenta cuando una sociedad necesita fuertemente la filosofía para entendernos como sociedad. A ver, tú que eres matemático, filósofo, ¿qué dirías? Bueno, que en vez de creer hay que pensar, ¿no? Cuando a mí me preguntan, ¿tú crees en estas cosas? No, yo si estoy a favor digo, yo no creo en eso, yo pienso en eso.
porque esa es la parte filosófica, ¿no? O sea, porque el creer es un acto de fe donde no hay discusión. En cambio, el pensar en algo es entrar en un debate, en una discusión del por qué, y la parte filosófica sí es importante, ¿no? Gina Mayasa dice, Mayaisa, dice, si López Chao fue egresado de la UNAC, ¿por qué no dure rector de la UNAC? No fue, dirá, y eligió el rectorado de la UNI. Para mí, un egresado de la UNI debe ser rector y no de otra universidad. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, no, yo diría que no hay que ser tan sectario, ¿no? O sea, la UNI es una institución abierta. Lo que sí se necesita es que sean personas con formación académica muy sólida y que estén orientadas a la investigación y que tengan una visión política para la solución, para el planteamiento y solución de los problemas nacionales, ¿no? Claro, en Entonces, el caso, no es que porque es de la Universidad Nacional del Callao sea eh, un mal profesor. Lo que ha pasado es de que las aspiraciones políticas han dominado en su proceder, ¿no? bueno, él lo declaró en la entrevista que tuvimos, que cuando le dije que si su sueño era ser presidente, dijo, desde estudiante fui dirigente, de modo que no tuvo posibilidad de prepararse para ingresar a San Marcos, lo declaró, y además dijo que pasó el tiempo en la uni de salón en salón para ser elegido rector. Es lo que dijo, no estoy inventando. De modo que en lugar de hacer investigación, se dedicó a eso. Y por eso es que también ganó el rectorado con los votos de los estudiantes a quienes visitaba, según él, de salón en salón. Pero nosotros requerimos un rector que sea un líder académico, intelectual y también un gestor por la universidad y no para usarlo como trampolín y a cualquier precio lograr su objetivo. Bueno, y ahora estamos nosotros en la UNI con esta situación que no nos reconocen como, digamos, una entidad que está haciendo las cosas bien. Como lo señalas, estamos amenazados, nos han dado plazo para que se haga una elección verdadera, ¿no? Eso es lo que dice. Soy gran No amigo. una elección, sino lo que la SUNEDU dice que haya una transferencia ordenada de los cargos, o sea, que le entreguen el cargo de rector a la arquitecta Chilet, Que corresponde según ley. que le Madame corresponde según la ley y el estatuto, ¿no? Madani 2000 dice, doctor Montoya, ¿por qué sigue mencionando al ex rector López Chao? Casi siempre lo menciona. También debería hablar de Jorge Alba Hurtado, que denunció a muchos alumnos de la UNI y otras denuncias. No, lo que estamos, estimada Madani, no tenemos ningún tipo de unilateralidad. Lo que pasa es que la UNI, como lo señala el magíster Mauro Ceballos, está en graves problemas. Acaba de señalar que la SUNEDU ordena que haya una elección de acuerdo a ley y no como se hizo en el periodo López Chávez y nos van a poner multas. Estamos preocupados por la universidad. No importa quién ha sido el rector, lo ha hecho mal y ha hecho, como señalaba, eh, tuvo un grupo de poder que tachó a la oposición, de modo que había una asamblea totalmente suya, o sea que él ni siquiera necesitaba votar porque su asamblea votaba lo que él quería, más o menos. ¿O me equivoco, Mauro? Bueno, el comité electoral que eligió la asamblea eh, tachó todas las listas opositoras, ¿no? O sea, con cualquier argumento tachó las listas y solamente se quedaron las listas oficialistas, tanto de profesores como de alumnos, ¿no? Imagínense ustedes,
Un gobernante así, un presidente del Perú así, Bueno, y a eso le agrego de que la OMPE, que tenía que dar las facilidades para la elección virtual y ser como un fedatario de la votación virtual, se retiró de la elección, de participar en las elecciones, porque dijo que no se está cumpliendo con dar la apertura a todos los grupos, ¿no? Que quieren y desean participar en una elección democrática en la ONU. Y la OMPE se retiró. esa es nuestra preocupación, Madani. Aquí no tenemos nada contra las personas, pero hay algunas que han hecho mucho daño a la UNI, que además que dejó de crecer en la producción científica, entre tantas otras cosas, y pone como obra máxima una piscina que hasta ahora no funciona. ¿A ti que te gusta ir a la piscina, ya te bañaste? Ah, bueno, todavía no funciona, ¿no? Esa piscina. Bueno, lo que tengo entendido es que todavía está en los acabados de la, ¿cómo se llama? De las máquinas que deben temperar el agua, ¿no? Y a pesar de haber sido inaugurada con gran pompa. Bueno, de Mm. modo que, y respecto a Jorge Alba, dice que denunció a muchos alumnos de la UNI. No entiendo, ¿tú sabes algo al respecto? Bueno, hubo un cierra-puertas cuando Jorge Alba estuvo en el rectorado y estuvo de paso por las facultades civiles. Este, hubo un grupo de estudiantes que no lo dejaba salir del decanato, creo, de las facultades civiles. Y, y- y eso fue la denuncia que hizo el jefe de seguridad, ¿no? O sea, que Como un secuestro que un secuestro del bueno, rector. Jorge Alba fue como testigo. Él no fue el que hizo la denuncia, fue como testigo. Eh, Al final creo que no hubo ningún expulsado, ¿no? No se puso a nadie, Mm. pero la señora Chile que llegó al rectorado y unos estudiantes le cerraron el paso, ¿habrán sido denunciados? Creo que no, tampoco. Madani 2000 dice, Gina, lamentablemente los egresados de la UNI no tienen compromiso en mejorar a la UNI. Aquí nomás le pregunto al doctor Montoya para que cree la carrera de biología, pero siempre menciona a la Cayetano. Se trata de que hay personas que con mucha buena voluntad quiere que creamos la carrera de biología en ciencia. Yo también quiero hacer lo mismo, pero explícale a nuestro amigo eh, qué se necesita para crear una carrera. Se necesita primero presupuesto y nos lo están reduciendo. Bueno, primero se necesita una masa crítica de profesores, ¿no? Y profesores que enseñen biología en la uni, no solamente creo que hay un par en la Facultad de Ambientales, pero no para crear una carrera, ¿no? Entonces, primero debería haber profesores, una masa crítica de profesores con la especialidad de biología que desarrollen un programa, un currículum, y hagan un proyecto, ¿no? Sobre la especialidad para sustentarlo, ¿no? Ahora, Mm, de eso, como tú dices, requiere presupuesto, pero no, plata, plata. requiere Pero a presupuesto. mí me gustaría ver una carrera de biología. Y Vamos a, una carrera de biología como ciencia me parece también interesante en la UNI, ¿no? claro, por supuesto, en la Facultad de Ciencia, la carrera de biología. Vamos a ver qué hacemos, estimada Madani. Bueno, Juan Ledesma dice a las universidades privadas les conviene bajo presupuesto para que ellos hagan sus negocios. Bueno, Sí, sí. menos plazas en las estatales, más posibilidades a las peruanas. Richard Amadeus, profe Montoya, dice un saludo de un ex alumno de ciencia de la UNI.
Muy bien, muy bien. ¿Dónde estás, Amadeo? ¿Dónde te encuentras? Cuéntanos. Gina Mayaiza dice, bueno, se retractó. Alejandro Guerra dice, se pregunta, una pregunta para el profesor Mauro Ceballos. ¿Somos libres? ¿Te quedaste? Bueno, la libertad es una categoría, un valor que siempre está en debate desde que tenemos razón, ¿no? Uso de razón. Entonces, somos libres, somos libres, ¿de qué? Porque siempre vemos algún programa, leemos algunos libros, siempre estamos orientados hacia algo, ¿no? Que nos conduce, y salvo las grandes mentes, este, que también dicen que no existe la libertad absoluta, ¿no? Muy bien. Alexis dice, pregunta, ¿todavía existe centralismo en la universidad pública peruana? Bueno, efectivamente, la UNI, la gran mayoría de los alumnos son de Lima, ¿o me equivoco, Walter? Te digo, a Mauro. Eh, la, la gran mayoría son de Lima, sí es cierto, la gran mayoría, yo diría que un 80 o 90% son de Lima, a pesar que la UNI está tomando examen a nivel nacional para el ingreso escolar, ¿no? O sea, hay un examen, un porcentaje de las vacantes que se le da a los escolares, y esas vacantes se reparten a nivel nacional en competencia, y se toma el examen en varios departamentos, ¿ah? A mí me ha tocado tomar exámenes escolares en Arequipa, por ejemplo, ¿no? Ajá. ¿Cómo? Cuéntame Ujú. un poco en qué consiste este examen escolar. Es un examen tipo examen de admisión, Ajá. ¿sí? ¿Para los primeros alumnos o para cualquiera? Es básicamente para los que se inscriben, en- tienen que llenar una cartilla de inscripción para los que están en quinto año, y eso sí es importante, para los que están cursando el quinto año, porque se toma el examen creo en el mes de diciembre, algo así. Bueno, Madani 2000 dice, vamos a marchar al MEF para tener más presupuesto. Esa es la última reflexión. Tus comentarios finales de este programa, Mauro, por favor. A propósito, Bueno, la recomendación es, antes que los comentarios, tú eres cesante de la UNI. ¿Cuánto es tu pensión? ¿Cuánto te pagan? mi pensión por tener 25 años de servicio es 2.000 soles. Ah, mira, pues, caray. Está bien, algunos tienen 900. Por 25 años no, tendrán pues, por 15 años será, ¿no? Ya, bueno. Ok, tus comentarios finales para este programa. Bueno, conozco también dos rectores, dos ex rectores de la UNI, que son pensionistas y su pensión es 2.500 soles, ¿no? Así pues, Sí. debieron Ahora, los escoger. comentarios finales es que la orientación de la política de Estado, la política de Estado debería estar orientado a fortalecer la educación, la salud, la alimentación de un país, ¿no? Con eso vamos a forjar no en un año ni en 5 años, o sea, es toda una generación que tiene que cambiar para que el país no tenga solamente estos buenos resultados de los índices macroeconómicos, porque los índices macroeconómicos no te dan, no te conducen directamente al desarrollo del país, y no te conducen a tener una fortaleza económica que tienes que bien utilizarlo. Y cuando yo digo bien utilizarlo es en educación, en salud y en alimentación. Muy bien. No puedo cerrar el programa sin antes preguntarte lo siguiente. Eh, Tengo la sensación que en los años 60, en los que fuimos alumnos de la UNI, los políticos y los estudiantes, los profesores, tenían lo que se llama un idealismo
un idealismo por hacer una patria mejor, una nación mejor. Habían lemas, luchar y estudiar por la liberación nacional. Había gente que de repente algunos dirán equivocadamente, decidió dar su vida yéndose al campo, etcétera, pero todos tenían un ideal, cambiar para bien de la nación. Generalmente eran personas de clase popular, pero hoy en día los políticos ya no son como aquellos en que se hacían grandes debates ideológicos. Hoy día, aparentemente, como lo has señalado tú, hay políticos que hacen política para salvarse de sus denuncias, de lo que, de la persecución de la ley. ¿Cuál es tu comentario al respecto? ¿Qué ha pasado con el Perú para que lleguemos a esta situación? Bueno, creo que es una corriente a nivel mundial, ¿no? Primero hubo cuando nosotros éramos estudiantes, había una bipolaridad, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Las dos corrientes que en el mundo eh, tenían sus dos tipos de política que predominaban y en ese debate nosotros hemos estudiado en ese ambiente de polémica en la universidad, ¿no? El capitalismo y el socialismo, hasta la caída del muro de Berlín, diría yo, donde el mundo ya se volvió unipolar. Y, y hace ya unos 15 años, otra vez, la China retomando bueno, en la primera parte era la bipolaridad entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Ahora hay otro actor nuevo que es la China, ¿no? Entonces ya no hay una unipolaridad que había antes, con un predominio. Ahora ya está surgiendo otro, otro país que también interviene en el desarrollo mundial, ¿no? La Unión Europea también estuvo un poquito, eh, con buen desarrollo, pero tenía una línea orientada, ¿no? Eh, eh, yo creo que ahora sí podemos volver al debate de antes, porque va a haber una multipolaridad de repente, ¿no? Con la participación de los BRIC y todo, la India misma, que ya superó, creo, en población a la China, también está desarrollando fuertemente la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es- vamos a andar por esos caminos con la India, la China, Rusia, Brasil, Sudáfrica, ¿no? Por un lado, la Unión Europea por el otro, y Estados Unidos por otro lado. Bueno, gracias por tus comentarios, estimados amigos. Ha sido Mauro Ceballos, matemático, estadístico, magíster por estadística en la Universidad de Chile. Y nosotros les rogamos a usted para hacer más por la ciencia. No necesariamente tenemos que manifestar todos los días en las calles, pero hacer cada vez más en este canal que ya tiene 82.000 seguidores, más con Canal por la Ciencia para que los gobiernos sepan que el pueblo peruano también está interesado en educación, en ciencia y tecnología, como lo hizo China, que hoy es prácticamente el líder tecnológico del mundo. Muchas gracias. Y suscríbanse si no lo han hecho, hagan like y comuniquen este video a sus mejores amigos. Gracias, Mauro. Hasta pronto. Ya, Nos vemos. gracias, gracias, hasta luego. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.